Resulta una imagen poco peculiar y un tanto extraña el ver a un camionero en su casa por la tarde-noche, tranquilamente, a punto de prepararse algo para cenar o para la familia. Lamentablemente es una imagen rara de ver. Se asocia el camionero que para muy poco en su casa y lamentablemente, excepto los que hacemos plaza, hacemos servicio local y se alinean los planetas y plegamos un poquito pronto, el resto, pues para ellos ahora mismo, para el resto de compañeros, los que hacéis ruta o los que hacen ruta, pues ahora cae la noche y es cuando llega ese supuesto merecido descanso, después de una jornada laboral maratoniana de 13, 14, 15 horas, en la que normalmente culmina con un estado de ansiedad, buscando parking, buscando dónde dejar el camión, porque este sería otro de los puntos a tratar. Y ahora veremos, vamos a tocar algunos temas que esto no lo explican en la autoescuela. Que no os engañen, que no os quiten el dinero, que no os engañen. Hay muchas cosas que en la autoescuela no dicen, porque se les caería la cara de vergüenza si explicaran la realidad de lo que es ir montado en un camión. Y no es porque sea una mala profesión, no es una mala profesión. Sería una profesión fantástica si estuviera regulada en horas y sobre todo porque aquí hace falta que mucha gente se implique. Es decir, para que esto sea medianamente atractivo, hace falta que se impliquen gobiernos, empresas cargadoras, porque si no, al final, los camiones los va a tener que llevar la electrónica y yo esto lo veo muy, muy, muy a largo plazo. Porque el que va montado en un camión y lleva un camión sabe de que durante la conducción hay momentos en los que hay que reaccionar rápido, hacer maniobras evasivas para no comerte al que tienes delante porque te ha frenado, porque en una caravana el espacio que tú tienes para poder frenar se te mete uno de golpe, que esto también hay que decirlo, a la gente que lleva coches, que lleva turismos, pensad una cosa, el espacio que dejamos con el vehículo de delante no es para que os metáis vosotros, es para que podamos frenar nosotros 40 toneladas que llevamos encima. Dicho esto, pues cuando finaliza la jornada de los compañeros, pues empieza la búsqueda de aparcamiento. Si tienes la suerte de poder aparcar en un área con restaurante y servicios, perfecto, pero muchas veces te tienes que quedar o en pequeñas áreas de la autopista, esas áreas de descanso que no tienen nada, no tienen lavabo, no tienen absolutamente nada. Y aparte que luego hablaremos de los riesgos que tiene el camionero cuando llega la noche, porque realmente no se descansa. Hay muchos peligros. Que te roben el gasoil, que te roben las baterías del camión, que te roben la mercancía, los que llevan lonas, que te rajen la lona para ver lo que hay dentro, es el pan de cada día. Y luego, ¿qué haces? Si detectas que te están robando, que te han abierto el remolque, ¿qué haces? ¿Sales? ¿Te arriesgas a que te peguen una paliza y encima te dejen allí muerto? Es que es muy complicado, es muy complicado. Y si no sales, igual tienes que escuchar de la empresa, hombre, igual podías haber hecho tú algo. O sea, es que no, hay que verse ahí, hay que verse ahí en la situación. A mí, por ejemplo, hace muchos años, cuando empecé, que hacía transporte internacional, en el área de la Tortuga, en la Junquera, se ve que me echaron algún tipo de aerosol, algo, por el circuito de ventilación del camión, que me desperté a media mañana, dije, pero madre mía, pues sí que he dormido yo hoy, con dolor de cabeza, y luego, claro, yo fui a desayunar, me lavé un poco, voy al cliente inocente de mí, cuando abro, pues me habían robado 6 palés enteros de cargadores de Compact Disc de la marca Kenwood,
cuando los cargadores de Compact Disc eran grandes y se llevaban en el maletero del coche. Ahora vamos todos con el Spotify. Entonces, bueno, para que la gente sepa, para que todo el mundo sepa los peligros que encierra la noche en el supuesto descanso del camionero que nunca descansa. O sea, están los peligros, los robos, luego los que van con frigo. Claro, los refrigerados, tú estás durmiendo tranquilamente o intentas dormir, se te aparca al lado uno que igual lleva carne congelada o lleva helados que van a 25 grados bajo cero y no lo puedes parar, y cada X minutos se dispara el motor del frigo, que eso es como que eso es tener un tractor acelerando al lado de la cabina. No hay quien duerma. Yo llevé un frigo 3 meses y dije, toma, no quiero más frigo. No podía dormir, era imposible. Yo no fui capaz de dormir con un remolque refrigerado, con el frigorífico, imposible. Y luego, claro, depende de dónde te toque. Es que sé que es un poco asquerosete, pero está en la realidad. O sea, el que más, el que menos ha tenido que hacer sus necesidades en una bolsa de plástico. O sea, tener que comer y defecar en los mismos 4 metros cuadrados donde haces vida, es que es muy triste. Y luego la cantidad de áreas que no tienen agua caliente. El irte a lavar la cara por la mañana y que te duelen las manos y los dedos del frío, que está el agua congelada, está el agua helada. Esto yo lo he vivido y muchísimos compañeros seguramente me darán la razón, porque esto es así. O sea, hacen falta parkings, áreas vigiladas, más duchas, y no a 3 euros. 1 euro por ducha. 1 euro, no 500 de las antiguas pesetas. Duchas y más de uno dirá, no, las duchas para los choferes tendrían que estar subvencionadas. Pues también, perfecto, ¿por qué no? ¿Vale? O sea, es que hay una serie de cosas. Yo, en el vídeo anterior, mucha gente me dijo, Tony, te has explicado muy bien, pero te has dejado muchas cosas en el tintero. Efectivamente, me he dejado muchísimas cosas en el tintero. Y aunque haga este vídeo y haga 10 vídeos más, seguro que me seguiré dejando detalles y cosas, ¿no? Pero bueno, yo por lo menos quería transmitir en esta segunda parte, por así decirlo, pues que luego, después de esa jornada maratoniana de trabajo, mucha gente que trabaja para plataformas alimentarias, que eso es ilegal, señores, eso es ilegal. Que las plataformas alimentarias están obligando a los conductores, mientras el camión marca descanso, están obligando a los conductores con una traspaleta eléctrica a descargarse y a cargarse los camiones y a ubicar la mercancía donde te dice el encargadillo de turno, ponme los palés entre estas 2 rayas. Y te coges esta calle y esta calle, porque eso yo lo he hecho en el Condis, ¿vale? Eso yo lo he hecho en el Condis. Y cuando ves todos los muelles llenos de conductores descargándose la mercancía y cargándose los camiones, entonces dices, claro, esto lo haces para ahorrarte un montón de mano de obra, para que luego las galletitas Condis cuesten 30 céntimos más baratas en el supermercado. Eso es vergonzoso. O sea, eso es tener mano de obra gratis, y eso es del todo ilegal. Eso es del todo ilegal, ¿vale? O sea que yo podría ir diciendo un montón de cosas, pero es que no acabaríamos nunca. O sea, necesitamos muchas cosas. Seguridad por las noches, sitios donde dejar los camiones en condiciones, servicios con agua caliente, con duchas, donde un chofer pueda llegar y se pueda duchar, se pueda asear, pueda cenar tranquilamente y luego irse a dormir. Sin miedo a que le desvalijen la cabina, porque, compañeros, ¿cuántos de vosotros, podéis decirlo aquí en los comentarios, cuántos de vosotros tenéis que dormir por las noches con trinchas de puerta a puerta o con sistemas de refuerzo de seguridad para que no os revienten la puerta y se suba un tío con un cuchillo y os desvalije mientras vosotros estáis en la litera? ¿Cuántos de vosotros estáis durmiendo con un cuchillo para defenderos debajo de la almohada, o con un bate? Así de compañeros. Y esto no lo dicen las autoescuelas, ¿vale? Esta realidad no lo dicen las autoescuelas.
cantidad de compañeros que dicen, no, es que mi jornada, Tony, no son 15 horas, no, mi jornada empieza el domingo cuando me voy de mi casa y finaliza el viernes o el sábado cuando llega. Porque yo no descanso, yo no desconecto. Y por las noches no puedo dormir tranquilo, porque siempre hay gente al acecho, por las noches salen los amigos de lo ajeno y van a buscar los camiones, a mirar las cargas, ¿vale? Entonces, todo esto hay que poner un remedio, hay que arreglarlo. Y aquí se tiene que implicar muchísima gente. Esto no va de que si uno es asalariado, otro... No, aquí estamos todos en el mismo saco. Porque el autónomo también pasa miedo por la noche. Porque el autónomo también, como decía un compañero el otro día, me decía, Tony, es que yo no me puedo ir a un hotel, por ejemplo, aunque pudiera, y me apetezca, y tengo un hotel, y me voy a un hotel, en vez de dormir en el zulo de la cabina, me voy a un hotel, me ducho, ceno bien y al día siguiente ya iré. Si voy cargado no puedo hacerlo, porque si me roban la mercancía, el seguro se acoge a que yo la he abandonado. O sea, encima, por la noche tenemos que hacer de guardia jurado, por el día de conductores, de estibadores. O sea, y todo eso, en muchos casos, por salarios de 1.800 euros, con las pagas metidas y las dietas metidas. Es una vergüenza que si le quitan las pagas y le quitan las dietas, estás trabajando por 1.300 o por 1.200 euros, una burrada de horas, y haciendo muchas funciones que no nos tocan. Porque a nosotros somos conductores profesionales, no somos estibadores, no somos vigilantes, ¿vale? O sea, lo único que todo esto hay que ir poniéndole solución poco a poco, porque la gente cuando empieza a ver la realidad y se molesta en hablar con varios camioneros, entonces se dan cuenta de que lo que les dicen en las autoescuelas, lo que algunas empresas o plataformas y tal, que dicen, bueno, no, que esto lo vamos a ir arreglando, ya veréis cómo vais a estar mejor, una mierda. Eso no lo he visto yo, vamos, es que no veo ni las ganas. Pero, compañeros, yo os voy a invitar a que hagáis una cosa. Yo no soy más que nadie, no soy más que nadie. Al revés, yo me considero privilegiado porque yo vengo a dormir a casa, aunque las horas que duermo las cuento con las horas de una mano. Pero por lo menos vengo a mi casa. Y yo lo que os digo es que grabéis un vídeo, tenéis que grabar un vídeo. Tenéis que poneros en YouTube, ¿de acuerdo? Tenéis que poneros en YouTube, grabar un vídeo, colgarlo en las redes, llenar YouTube de vuestras experiencias, de vuestra realidad, y que la gente se entere, de verdad, de lo que es la profesión de camionero. ¿De acuerdo? Gracias, y yo voy a seguir haciéndome algo de cena. Nos vemos pronto. Chao.